Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Univer Millennium, plantel Ciencias de la Salud. Nos encontramos actualmente cursando el diplomado de actualización de herramientas teóricas para el ejercicio de la radiología e imagen. Nos encontramos en el módulo 4, diagnóstico radiológico de tórax y abdomen. Nuestro tema es apendicitis. La doctora Mayra Elisette de Juan Estella y los integrantes del equipo son Ángel Santos Chávez, Brittany Garcela Martínez, Carlos Aldair Hernández Sánchez y su servidora Fátima Elizabeth Florentino de la Cruz. Apendicitis es una inflamación e infección del apéndice, un órgano pequeño que se extiende desde el intestino grueso. Itis es inflamación para la terminología médica y apéndice es una estructura tubular pequeña como extensión del intestino grueso. Las causas más frecuentes puede llegar a ser una obstrucción en el apéndice por heces, objetos extraños o tumores. Esta obstrucción provoca inflamación, problemas de flujo sanguíneo e infección, y los síntomas más comunes son el dolor abdominal, que a menudo comienza cerca del ombligo y se desplaza a la parte inferior derecha del abdomen, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fiebre, hinchazón o sensibilidad en el abdomen. Por siguiente se puede observar una imagen en donde podemos observar los síntomas mencionados, como son el dolor abdominal intenso, que puede llegar a estar cerca del ombligo, como ya se mencionó, y esto se puede desplazar hacia el lado derecho inferior del abdomen. La fiebre es una temperatura elevada acompañada de escalofríos. Náuseas y vómitos pueden llegar a presentar después de que inicia el dolor. La pérdida del apetito, este puede ser un signo temprano de la apendicitis, y la sensibilidad del abdomen. Hay un poco de rigidez y dolor al tacto de este mismo. La siguiente imagen son de las etapas de la apendicitis. Primero se puede llegar a observar un apéndice sana que no tiene ninguna señal o alarma. Este pequeño órgano en forma de dedo realiza sus funciones sin llamar la atención. Por siguiente está la apendicitis simple. Estos son los primeros indicios de la etapa inicial de la apendicitis, en donde empieza a dar señales. El dolor abdominal en el lado derecho se hace presente, acompañado de molestias leves. La inflamación inicial del apéndice despierta, anunciando que algo no está bien. Por siguiente empieza la apendicitis fibrinosa, que es un cambio de la textura. El apéndice entra en una fase fibrinosa. La acumulación de tejido fibrinoso alrededor del órgano contribuye a un dolor más intenso y persistente. Los síntomas se vuelven más evidentes y la fiebre puede hacer su entrada. Entonces esta empezaría en ese momento. Por siguiente tenemos la apendicitis gangrenosa, cuando la crisis golpea. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta etapa crítica la apendicitis alcanza su punto máximo, la inflamación es severa y el riesgo de complicaciones aumenta. El dolor abdominal es muy agudo, es constante, la fiebre se eleva y la urgencia de la intervención médica es inminente. El apéndice puede acercarse peligrosamente al estado gangrenoso, amenazando con dañar el tejido circundante. Y por último tenemos el apéndice perforado. Esta es una emergencia ya médica en donde la fase es más avanzada. El apéndice formado representa una emergencia médica y la perforación libera bacterias en la cavidad abdominal, desencadenando la peritonitis. Entonces este es un dolor, se vuelve insoportable, la fiebre es muy alta, como ya se mencionó, y la rigidez abdominal es muy pronunciada. El tratamiento para la apendicitis es realizar una apendicectomía. Consiste en extirpar el apéndice, ya que si no se trata puede causar complicaciones graves como son la peritonitis. Otros tratamientos pueden incluir antibióticos y drenaje de abscesos. Como ya se ha mencionado anteriormente, lo que puede causar la apendicitis es la peritonitis. ¿Pero por qué pasa esto? Porque si no está tratada la apendicitis, esta puede llegar a causar la perforación del apéndice, causando así una propagación de la infección en la cavidad abdominal, resultando la peritonitis. Esta se convierte en una emergencia médica que requiere cirugía de inmediato para extirpar el apéndice y limpiar el abdomen. Signos radiológicos de apendicitis. Los signos radiológicos de la apendicitis es el ilirio del reflejo, el aumento del cuadrante inferior derecho del abdomen por gas, el engrosamiento de las paredes del ciego, como se puede observar en la imagen, y la mala definición de la línea de grasa del músculo psoas del lado derecho, así como se observa en la imagen. Se pueden mostrar ambos músculos del psoas que se encuentran con una obstrucción. El apendicolito es como una imagen nodular de la densidad de calcio en la fosa ilíaca derecha. Y como se observa en la imagen, aquí es de la calcificación que se existe en la fosa ilíaca. En la imagen 6 tenemos que también es la carga fecal en el ciego, el niño localizado en la fosa ilíaca derecha con presencia de gas
en, en el ciego y en el resto del colon, y la dilatación de gases intestinales. Tenemos la deformidad del gas en el ciego y el colon ascendente por presencia de una masa inflamatoria a este nivel. Y por último tenemos el hilio localizado a niveles hidroaéreos. Estos signos pueden ser algunas de la causa de la apendicitis y que se ven en la imagen radiográfica, que es de un abdomen simple. Y otros de los signos también que se pueden llegar a observar es el fecalito. Se observa radiopaco en fosa ilíaca derecha, evidente en una radiografía de abdomen simple. En la imagen de vidrio de lustrado en fosa ilíaca derecha es por una inflamación e irritación peritoneal focal, tal y como lo marca en la flecha. Y la asa centinela es el hilio paralítico regional de un segmento corto de intestino cerca de un proceso inflamatorio poco específico para apendicitis. Ahora va a nuestro caso clínico. Datos generales, pues es un paciente femenino de 36 años, sin antecedentes relevantes. Inicio y evolución del cuadro, inicio 10 horas antes del ingreso, dolor abdominal inicialmente difuso, luego localizado en mi abdomen bajo derecho, presenta náusea y un episodio de vómito. Al momento de la exploración física, el paciente presenta quejas, reactiva los Glasgow 15, mucosa oral, hidratación regular, cuello y urea cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen blando, depresible, muy doloroso en fosa ilíaca derecha. Signos positivos: McBurney, psoas, obturador, tala- talopercusión, rebote. Peristalsis muy disminuida, resto de exploración sin hallazgos relevantes. El dolor es hipocondrio derecho, podría ser por cálculo biliar, úlcera estomacal, pancreatitis. En hipocondrio izquierdo sería úlcera estomacal, úlcera duodenal, cólico biliar, pancreatitis. En el cuadrante epigastrio sería úlcera estomacal, acidez, indigestión, pancreatitis y hernia epigástrica. En el cuadrante flanco derecho serían cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento, hernia lumbar. En el cuadrante mesogastrio sería pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal, intestino delgado y hernia umbilical. En el flanco izquierdo sería cálculo renal, enfermedad diverticular, estreñimiento, intestino inflamado. En la fosa ilíaca derecha sería apendicitis, estreñimiento, dolor pélvico, dolor en la ingle y hernia inguinal. En el cuadrante hipogastrio sería infección urinaria, apendicitis, enfermedad diverticular, intestino inflamado, dolor pélvico. En la fosa ilíaca izquierda sería enfermedad diverticular, dolor pélvico, dolor en la ingle y hernia inguinal. Estudios de laboratorio y gabinete. En estudios de laboratorio dieron leucocitos de 18.000, radiografías de abdomen de pie y de cúbito, imagen sugestiva de coprolito, asa fija en cuadrante inferior derecho. Diagnóstico presuntivo, probable apendicitis aguda. Hallazgos radiológicos detallados, coprolito en cuadrante inferior derecho, eh, coprostasis en colon ascendente y escoliosis. Los hallazgos operatorios: se encuentra escaso líquido libre en cavidad abdominal, retrocecal inflamado y edematoso, fibrina, perforación en la punta con salida de fecalito a la cavidad abdominal, evaluación y egreso, evolución posoperatoria satisfactoria y una alta al tercer día posoperatorio. En resumen de nuestro caso, la radiografía muestra una imagen subjetiva de coprolito en cuadrante inferior derecho, coprostasis de colon ascendente y una esclerosis. Como vemos en la imagen de abajo, que es la radiografía, se ve una imagen radiopaca que nos indica lo que es el coprolito. Los hallazgos operatorios: se encuentra líquido libre en cavidad abdominal escaso, apéndice secal, retrocecal inflamada, edematosa con escasas natas de fibrina y perforada en su punta por donde salió fecalito a la cavidad abdominal. La imagen de arriba nos muestra lo que es el apéndice, la apendicectomía que se le realizó a la paciente. La paciente evoluciona satisfactoriamente en el posoperatorio sin complicaciones y dada de alta al tercer día de operada. Bueno, de los puntos a favor, tengo que... Los puntos a favor es que el diagnóstico clínico oportuno en la exploración física mostró múltiples signos positivos, como el de Burney, psoas, obturador y el rebote, lo cual apoyó correctamente el diagnóstico de la apendicitis aguda que presentaba la paciente. Uso adecuado de estudios complementarios. Se realizaron laboratorios y radiografías simples que reforzaron la sospecha, tanto los leucocitos como el coprolito visible.
la intervención quirúrgica inmediata, la decisión de realizar una apendicectomía fue adecuada dada la evidencia de perforación y presencia del fecalito. La paciente demora en acudir a la atención médica. La paciente esperó 10 horas con dolor progresivo, lo que pudo favorecer la perforación apendicular que tuvo. La limitación diagnóstica por no usar una imagen sensible, no se realizó un ultrasonido tomografía, que tiene mayor sensibilidad para confirmar la apendicitis y las complicaciones. Y la hidratación inicial no descrita. No se menciona un manejo inicial de líquido o estabilización, importante en pacientes con vómito y posible deshidratación. Bueno, mis puntos en contra serían las limitaciones diagnósticas. La radiografía simple de abdomen puede no ser suficiente para diagnosticar apendicitis en todos los casos, especialmente en pacientes con obesidad o en etapas tempranas de la enfermedad. En estos casos puede ser necesario recurrir a estudios más sensibles como la tomografía computarizada. Retraso en el tratamiento. La realización de estudios de imagen puede retrasar el inicio del tratamiento quirúrgico, lo cual puede aumentar el riesgo de complicaciones como la perforación de apéndice y peritoneo. Mis puntos a favor sería la confirmación diagnóstica. Los estudios de imagen como la radiografía simple de abdomen fueron cruciales para confirmar la sospecha clínica de apendicitis. La imagen sugestiva de coprolito y el asa fija en el cuadrante inferior derecho reforzaron el diagnóstico, permitiendo una intervención quirúrgica oportuna. En descarte de otras patologías, aunque el cuadro clínico apunta a una apendicitis, los estudios de imagen ayudaron a descartar otras patologías, causas de dolor abdominal, como obstrucción intestinal o perforación de víscera hueca. En la planificación quirúrgica, los hallazgos radiológicos proporcionaron información valiosa sobre la localización y el estado del apéndice, lo cual facilitó la planificación de la apendicectomía. Identificación de complicaciones. La radiografía permitió identificar complicaciones asociadas a la apendicitis, como la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, lo que indica una posible perforación. Puntos a favor. Estoy a favor que en el coprolito, en la fosa ilíaca derecha, la imagen radiopaca es compatible con el fecalito que se observó, un signo específico de la obstrucción apendicular. La asa fija en la fosa ilíaca derecha sugiere que el ilion fue localizado y la asa fuera centinela por la inflamación peritoneal cercana. Esto también con prostasis en el colon derecho se pudo observar una acumulación de heces que se pudo reflejar a respuesta al proceso inflamatorio apendicular. Mis puntos en contra es que la baja utilidad de la radiografía simple es un poco sensible y específica para diagnosticar apendicitis. Hay posibles diagnósticos alternativos para la imagen radiopaca, que podría ser un flebolito y un cálculo ureteral bajo calcificaciones ganglionares. La escoliosis y las superposiciones óseas dificultan la interpretación y reducen la certeza de los hallazgos radiológicos. En mi punto de vista, yo diría que se podría hacer mejor una obtención de análisis y diagnóstico. Para todo esto se utilizaría el estudio de una tomografía computarizada simple, o si se podría un ultrasonido, sería una mejor opción. Bueno, mis puntos a favor. Siento que el cuadro clínico, que fue el dolor migratorio, los signos de irritación peritoneal y el punto de McBurney positivo, se correlacionan correctamente con la probable apendicitis, lo que permitió una intervención rápida y que los estudios solicitados del laboratorio, como el leucocitosis y de imagenología, que fue la radiografía de abdomen, apoyaron al diagnóstico clínico, evitando dudas en la decisión terapéutica, y se realizó un examen físico global adecuado, que descartó alteraciones asociadas que pudieron complicar el manejo. Mis puntos en contra, porque aún con un manejo temprano, el apéndice ya estaba perforada al momento de la cirugía, lo que pudo aumentar el riesgo de infección peritoneal, una fiebre prolongada y pues unas estadías hospitalarias mayores. También, aunque las radiografías fueron útiles, faltaron estudios de imagen como el ultrasonido o la tomografía computarizada, que estas podrían haber confirmado la perforación o descartado pues igual otros diagnósticos con mayor precisión, y esto especialmente en pacientes femeninas. Bueno, muchas gracias. Esto es todo de nuestra parte. Estas son unas referencias que utilizamos para sacar nuestra investigación.